Gustavo Petro, Armando Benedetti y Laura Sarabia, los protagonistas del escándalo que produjo el quiebre del presidente de Colombia con su círculo íntimo. Los dos asesores más cercanos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el último año, lo son Laura Sarabia y Armando Benedetti, salieron del gobierno como resultado de un escándalo que incluye dólares en efectivo, insultos, traición, polígrafos, escuchas telefónicas y la sospecha de que la campaña fue ilegalmente financiada. Hoy, sin haber cumplido un año en el poder, una buena parte del gabinete multipartidista fue reemplazada por viejos colegas de Petro. La coalición parlamentaria que quiere reformar las pensiones y la salud está debilitada y la oposición tiene arsenal para pedir la renuncia del jefe de Estado y acusar al gobierno de haber ganado con trampas. Estas son las tres claves que permiten entender el escándalo que puede marcar la presidencia de Gustavo Petro. 1. ¿Quiénes son las personas implicadas en ese escándalo? Armando Benedetti, quien había sido nombrado embajador de Colombia en Venezuela hasta el pasado 2 de junio, pues tiene una carrera política de 30 años. Cuando se dio cuenta que Petro podía ser presidente, se le acercó y se convirtió en su mano derecha durante la campaña. Laura Sarabia llegó a Petro gracias a Armando Benedetti, una joven y aplicada funcionaria del ejército que hace 7 años fue reclutada por Benedetti para ser su secretaria privada. En la campaña fue el puente entre los dos, tanto Benedetti como Gustavo Petro. Con menos de 30 años de edad, escaló de ser secretaria privada a jefe de gabinete. Pero a esta ecuación se suma Marelvis Mesa, una niñera que trabajó primero con Armando Benedetti, quien la despidió por un supuesto robo y luego pasó a trabajar con Sarabia. La protagonista de esta historia es ella, la que desata todo este escándalo, pues hace 7 días aproximadamente dio unas declaraciones a la revista Semana acusando a Sarabia de secuestrarla e interceptarle el teléfono y demás por un supuesto robo. Bueno, ahora sí entremos en contexto con respecto al escándalo. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta es la segunda clave para entender esta historia. El 29 de enero del 2023, Laura Sarabia denunció que en su departamento, en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá, se perdió un maletín con $7.000, unos 31 millones de pesos colombianos. Este hecho generó alarma en el Palacio Presidencial y ocasionó el despliegue de un operativo para encontrar a los responsables. El tema pasó desapercibido hasta el mes de mayo, cuando todo explotó. Marelvis Mesa, quien se desempeñaba como niñera del recién nacido de Laura Sarabia, fue acusada de robo. La trabajadora doméstica denunció que agentes de la Casa de Nariño llegaron hasta su casa para llevarla a la sede del gobierno para realizarle 3 pruebas de polígrafos con el fin de determinar si ella había sido la culpable de ese robo. Pero entonces es aquí cuando empieza el lado oscuro de toda esta historia. Mesa aseguró que no eran $7.000, sino más de 150 millones de pesos los que la policía le acusaba de haber robado. Además, aseguró que cuando llegó al edificio Galán, en la Casa de Nariño, se sintió secuestrada porque no solo le arrebataron su celular y le dieron ingreso al palacio sin exigirle documentos, sino que también la acusaron sin pruebas de ladrona y que iba a parar en la cárcel. Me sentí presa desde ahí, me sentí secuestrada, o sea, me sentí acorralada, me sentí agobiada con todas las palabras, o sea, con todo lo que me decían ahí. Esto, por supuesto, generó opiniones divididas y pues se decía que Laura había abusado de su poder y muchas cosas más. Pero lo peor venía después, cuando apareció Benedetti en la historia. Supuestamente este había chantajeado a Laura con la publicación de la revista Semana, cosa que negó el ex embajador. Pero además aseguró que Sarabia estaría mintiendo sobre la suma exacta de dinero que se le perdió. En esta esquina Benedetti, en esta otra Laura Sarabia. Esperen, tuvo un déjà vu. No, es que eso ya había pasado antes. Daniel Coronel, de la emisora W Radio, dio a conocer que a Marelvis Mesa ya la habían sometido a un detector de mentiras cuando Adelina Cobo, la ex esposa de Armando Benedetti, la acusó de robarle una cartuchera con 5 millones de pesos a días de que Gustavo Petro ganara las elecciones presidenciales
en el año 2022. El polígrafo en esa ocasión falló en contra de la ex niñera y evidenció que mostró reacciones fisiológicas indicativas de engaño y de mentira a las preguntas relevantes. Por ese hecho fue despedida. Pero la pregunta es, ¿por qué meses después resultó cuidando al primogénito de Laura Sarabia? Si Marelvis fue sindicada de robo, nadie se explica cómo fue que el mismo Benedetti la recomendó para que cuidara al pequeño retoño de la mujer más poderosa del gobierno de Petro. Qué raro, ¿no? Tras esos cuestionamientos se conoció otro polémico hecho. La exniñera de Sarabia, que también fue despedida en el primer robo, llegó a Venezuela en un avión Super King de la empresa Sadi, operado por Strategic Business Aviación, que primero llevó a la trabajadora doméstica a Barranquilla. Allí recogió a otros pasajeros para finalmente aterrizar en Venezuela. Según la niñera, este viaje no tuvo nada que ver, solamente fue de negocios. Ese viaje también fue revelado por el periodista Daniel Coronel, que se consumó el 14 de mayo, antes de que se conociera la entrevista de la ex niñera en la revista Semana. Daniel contó que luego regresó a Bogotá con Benedetti y Adelina Cobo el 22 de mayo. Al ser cuestionado por ese viaje, la niñera aseguró que no tenía nada que ver con el caso y que su relación, como ya lo había mencionado, era netamente laboral. La cereza del pastel estalló el jueves 1 de junio, cuando la Fiscalía General de la Nación confirmó que la DIJÍN de la Policía Nacional había interceptado el celular de Marelvis Mesa y otra trabajadora doméstica que prestaba sus servicios a Laura Sarabia, quien luego a través de sus redes sociales confirmó con una emotiva carta de despedida que salía del apetecido cargo de la Presidencia de la República. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, también anunció investigaciones para determinar este hecho. Mientras tanto, Armando Benedetti, Marelvis Mesa, Laura Sarabia, agentes de la DIJÍN y otros protagonistas de este escándalo deberán comparecer ante la justicia para aclarar el nuevo escándalo que empaña al llamado gobierno del cambio. Al parecer que contenía una suma de dinero de $4.000 equivalente a lo manifestado por la señora Sarabia. Rodaron las cabezas de Sanabria y de Benedetti, pero cuando se pensaba que nada más podía pasar, la revista Semana publicó unos acalorados audios en los que Benedetti parece reclamarle a Sarabia que lo hayan aislado y la amenaza con dar a conocer detalles de una supuesta financiación ilícita de la campaña de Gustavo Petro. Es que quieren que llegue hueputa, ¿quién fue el que puso la plata? Me jodan la hueputa vida, me jodan la vida porque lo que pasó ayer y antes una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. El presidente, por supuesto, inmediatamente negó que su campaña recibiera dinero de personas ligadas al narcotráfico, ni mucho menos se ha, según él, manejado cifras altas, como menciona Benedetti. Pero entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de este escándalo? Esto agarra a Petro en un momento difícil. La aprobación de sus grandes reformas a la salud, las pensiones y el trabajo está pendiente de aprobarse en el Congreso. Y ya esto empezó a pasarle factura. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, indicó que quedan suspendidas las discusiones de estos grandes temas. Además, ya no tiene la presidencia del Senado ni una coalición clara y sus negociaciones de paz con grupos armados se han ido debilitando. Pero ya esto había sucedido. Durante su alcaldía en Bogotá, Petro se quedó solo en el poder y gran parte de la gestión la dedicó a defenderse. Él suele atribuir todo esto a la relación que genera el cambio profundo e inédito que propone. Entonces, ahora le quedan 3 años y 2 meses de gobierno. ¿También serán usados para defenderse? ¿Quién tiene la razón en esta historia? ¿Laura, Armando o Marelvis? Déjanos su comentario aquí en la cajita y no te olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un buen me gusta y compartir. Hasta pronto.